circunscrito a lo que es lo que recordamos, ¿cierto?, en este tiempo, que es el nacimiento de nuestro gran Salvador. Amén. Sabemos que el Señor no nació un 25 de diciembre, sino que esta fecha fue puesta por los antiguos para un poco dar contienda, para dar lucha, batalla en contra de la celebración pagana del Día del Sol, del nacimiento del Sol. Y lamentablemente, obviamente, se fueron mezclando culturalmente muchas cosas en esta celebración, que en un tiempo, y bueno, todavía es más pagana que cristiana. Pero nos hace bien, ¿cierto?, nosotros los creyentes, recordar lo que bíblicamente implica y significa el nacimiento de Cristo en medio nuestro. Porque sin duda que todo lo que tiene que ver con la cultura navideña hoy, el verdadero significado de la Navidad está absolutamente escondido debajo de todo este, digamos, montonera de cosas navideñas, y se nos pierde el verdadero sentido de la Navidad. Por lo tanto, se hace muy necesario recordar recordar, ¿cierto?, lo que es el nacimiento de Cristo desde la perspectiva bíblica. Hoy vamos a hacer eso mediante la gracia del Señor. Bueno, en cada Navidad, hermanos míos, los creyentes estamos en este desafío y en esta lucha de vivir celebrando desde lo superficial o cultural, ¿ya?, algo que tiene un valor eterno. Y nuestras celebraciones generalmente son más culturales que con este valor eterno. Y esto es debido a que existen una cantidad innumerable de cosas que empañan el verdadero significado de la Navidad. Entonces, para recuperar este verdadero significado de la Navidad, primero debemos saber identificar lo que suele empañar este recordatorio, estas fechas. ¿Amén? ¿Qué es lo que empaña? Bueno, en general, una de las cosas que empaña la celebración bíblica de lo que es la Navidad es, por ejemplo, el sentimentalismo. Cuando alguien se vuelve a lo que es el nacimiento de Cristo, lo ve desde el sentimentalismo, reduce el nacimiento de Jesús a una historia tierna de ese bebé rodeado de animalitos lindos, ¿cierto?, que da ternura verlo ahí en el pesebre. Entonces, ignoran la magnitud de aquel Hijo de Dios que se hace hombre para que los hombres puedan hacerse hijos de Dios. Por otra parte está el consumismo, que es algo con lo cual nosotros estamos, ¿cierto?, muy acostumbrados al consumismo. El consumismo, ¿qué hace? Bueno, sustituye la presencia de Dios por la acumulación de bienes materiales. El consumismo crea un sentimiento de satisfacción temporal que oculta la verdadera hambre espiritual que tiene la gente y la necesidad verdadera que tiene la gente acerca de Cristo. En realidad, un regalito puede hacer feliz a una persona, ¿cierto?, hoy en día, pero qué dichoso sería si tuviera Cristo. Entonces el consumismo esconde esa verdadera necesidad muchas veces. Otra cosa que empaña esta fecha es la tradición. La tradición, hermanos míos, toda la cultura navideña que hoy tenemos, sustituye la teología bíblica sobre la Navidad, sobre el nacimiento de Cristo. Y es sustituida por una mezcolanza de ideas, de mitos, de tradiciones culturales, comerciales, que alejan a las personas del verdadero protagonismo o protagonista de esta historia, que es nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cierto? Estamos llenos de Santa Claus, los regalos, el folclore navideño, la guirnalda, las ferias navideñas, el Grinch, ¿cómo se llama este otro con cacho? ¿Cómo se llama? ¿Graco? ¿Cómo? Ya, fue un demonio ahí. Cracus, ¿ya? Ya. Krampus, es.
Y es toda una mezcolanza de ideas nórdicas, suecas, vikingas, germanas, y lo mezclan con Nicolás San Nicolás, ¿cierto? De allá de Italia, no recuerdo la ciudad, ¿ya? Y toda una mezcolanza, la Coca-Cola ahí lo vistió de rojo y luego tenemos todo lo que es hoy en día, todo esto que, hermanos míos, verdaderamente empaña y tapa a la persona de Cristo. La verdad es que la persona de Cristo no es ni siquiera mencionada en los medios en la Navidad, ni siquiera mencionada. Me dio gusto ver un pesebre ayer en la plaza de San Fernando, ¿cierto? Algo verdaderamente navideño. ¿Amén? Pero, hermanos míos, hoy quiero, con la ayuda del Señor, poder poner en nuestra mente qué es lo que verdaderamente debemos recordar en Navidad. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el gran acontecimiento que recordamos en Navidad, hermanos míos, es la encarnación del eterno Hijo de Dios. Es decir, la Navidad no es solamente recordar un hecho histórico. No, es un hecho redentor. Es un acontecimiento de redención. La Biblia nos presenta preciosas verdades que van más allá de esta cultura navideña consumista. La Navidad nos habla, por ejemplo, de la humillación de Dios al hacerse hombre. Nos habla, por ejemplo, de la misión que tuvo el Hijo de Dios al venir a redimirnos. Y nos habla de la gloria de Dios como el objetivo principal, ¿cierto? Y final del por qué vino Jesús. Entonces, hoy quiero poner en sus mentes, a través de un texto que no siempre es usado para Navidad, pero que hoy lo voy a usar para Navidad, poner en nuestra mente lo que verdaderamente recordamos en Navidad. Nosotros en Navidad recordamos el plan perfecto de Dios. Nosotros en Navidad recordamos la llegada de nuestro Salvador Jesucristo. Y nosotros en Navidad debemos admirarnos de la obra de Cristo. El texto está en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, y voy a dar lectura a este texto que nos va a llevar a considerar estas verdades acerca de qué debemos recordar en Navidad. Amén. Escuche la palabra del Señor, dice así. Voy a leer desde el verso 4 hasta el verso 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, quiero, Padre, rogarte, Señor, que seas tú, Padre, hablando a nuestras vidas. Señor, derrama de tu misericordia sobre todos nosotros, Señor. Cuánta necesidad tenemos de poder estimar más de lo que lo hacemos, Señor, a nuestro Salvador. Señor, perdónanos por olvidar al Salvador estas fechas, por preocuparnos de cosas que no tienen mucha relevancia al lado de la gloriosa persona de Cristo. Perdónanos si nuestro corazón se afana por las cosas terrenales, por no poner nuestro corazón en lo eternal. Perdónanos, Señor, si hay cosas que destellan mucho más que la gloria de Cristo en nuestra vida. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, y quebranta nuestro corazón, y ayúdanos, Señor, a poder recordar en esta Navidad lo que verdaderamente debemos recordar, la persona y obra de nuestro amado Salvador. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este texto, hermanos míos, quiero revisar tres cosas importantes. Primero, en Navidad, hermanos míos, debemos recordar el perfecto plan de Dios, el perfecto plan de Dios. El apóstol Pablo, hablando
de la salvación de nosotros los pecadores, habla en esos términos. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Bueno, el contexto en el cual Pablo está diciendo esto, está hablando a los Gálatas, obviamente que tenían un problema tremendo en medio de ellos, y se estaba metiendo fuerte un movimiento que se llamaba los judaizantes. La idea de los judaizantes era que ellos tenían, aparte de creer en Jesús, tenían que cumplir la ley. Entonces, cumpliendo la ley, circuncidándose y cumpliendo todo el sistema ritual y todo lo que la ley mandaba, sumado a la obra de Cristo, entonces eran salvos. Y Pablo les escribe para decirle a los Gálatas, no vuelvan a la esclavitud. No, porque por las obras de la ley nadie será justificado, sino solamente por la obra de Cristo. Porque si por la ley fuera la justicia, dice, entonces Cristo murió por demás. Entonces Pablo les habla, hablándole de que ellos tienen verdaderamente una libertad espiritual en Cristo. Y no deben sujetarse y esclavizarse nuevamente a la ley. No que sean libres de la ley en términos de no cumplirla, sino que han sido libertados de la ley en términos de que la ley ya no les condena, porque Cristo pagó por ellos, porque Jesús los libró de la maldición de la ley. ¿Y cómo les libró? Haciéndose él mismo maldito, llevando el madero, llevando la cruz. Entonces, hermanos míos, el apóstol Pablo está hablando de salvación y les está diciendo en Cristo hay verdaderamente libertad de la esclavitud del pecado. Ahora, y ahí es cuando se introduce a hablar de la tremenda bendición que tienen ellos y nosotros también en el plan de Dios, en el plan eterno de Dios. Hermano, Cristo no vino como plan B ni plan C, sino que siempre ha sido el plan eterno de Dios enviar a su Hijo a salvarnos. Y es por eso que ocupa esta frase diciendo cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando fue el tiempo preciso. La idea de este vocablo, el cumplimiento, la plenitud, imagínese usted cuando infla un globo, ¿ya? Un globo, y dice, voy a inflar un globo, no sé, de estos grandes, y lo infla y le echa aire, le echa aire, le echa aire, le echa aire, le echa. Cuando ya al globo no le cabe pero ni un átomo más de aire, ahí llegó el cumplimiento. Esa es la idea del término cumplimiento, cuando ya todo estaba cuajado, todo estaba listo, todo estaba preparado, cuando todo estaba en el orden que Dios había establecido, entonces ocurrió. Y eso nos habla, hermanos míos, de un plan de Dios, un plan perfecto, algo premeditado, algo según la palabra del Señor dispuesto antes de la fundación del mundo incluso. Y eso nos dice muchas cosas a nosotros como principios incluso. ¿En qué sentido? En que, hermanos míos, siempre es mejor esperar en el plan de Dios. No apurarse, no rechazarse. Dios tiene sus tiempos. Él nunca anda apurado, siempre llega a tiempo y siempre lo hace perfecto. Así es que es mejor esperar los tiempos del Señor. En ese sentido, el apóstol recalca que el Señor Jesucristo vino enviado por el Padre cuando se cumplió el tiempo. Ahora, ¿a qué tiempo se refiere? El tiempo en época. La palabra que ocupa ahí habla de la época y todo lo que reina en esa época. ¿Por qué Jesús no vino en los años 60 con el rock and roll? ¿Por qué no vino por allá por donde estaba, no sé, por Isaías? ¿Por qué no vino, salidito el pueblo de Egipto? Ahí podría haber venido, pues no hubieran pasado 40 años en el desierto. No es cuando tú y yo queremos, es cuando Dios sabiamente dispone que ocurra, porque en Él hay sabiduría, más que la nuestra. Por eso, hermano mío, si tú fuiste salvo en la vejez, dale gloria al Señor. Aunque te lamentes, yo podría haber conocido desde chico al Señor. Bueno, el Señor por alguna razón no quiso, pero da gloria al Señor porque lo has conocido. Disfrútalo. En el tiempo del Señor, el Señor te llamó. Y en este sentido, la palabra que ocupa implica que todo estaba ordenado.
Había ya pasado mucho tiempo desde el último escrito del Antiguo Testamento, Malaquías, 400 años y algo por ahí, cuando llegó Jesús. Ya no estaba Israel como pueblo independiente, estaba subyugado al Imperio Romano. Antes de eso había pasado ya arrasando el Imperio griego con Alejandro Magno. Alejandro Magno y su imperio dejó toda una cultura griega por todos lados. César instauró algo que se llamó la Pax Romana, que significa que en todo el Imperio Romano había una ley que permitía el hecho de que el imperio estuviera cohesionado, unido. Ahora dice, ¿y por qué ese tiempo? Bueno, por muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que haya un imperio unido y cohesionado permitió que el evangelio fuera para todas partes, porque todos los caminos llegan a Roma. Así era el Imperio Romano. Entonces el evangelio se esparció por todas partes, por las condiciones políticas y sociales. Es decir, si usted revisa las condiciones políticas, las condiciones sociales, las condiciones religiosas, las condiciones espirituales, hermanos, todo estaba preparado de una u otra manera para que el Mesías viniera, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Ahora, desde nuestra perspectiva humana, tal vez nosotros hubiéramos escogido otro tiempo. De hecho, imagina que tú eres Dios. No quiero que tú imagines que seas Dios de verdad, no. Seguramente tú hubieras elegido otra cosa, ¿cierto? Pucha, yo hubiera llevado a mi hijo, no sé, dudaría si en un pesebre hubiera permitido que naciera mi hijo. Creo que en una clínica, ¿cierto? Entonces, nosotros, hermanos míos, como siempre pasa, y aún en nuestra propia lectura de nuestra vida, nosotros en muchos casos imaginamos ser Dios. Oh, yo no hubiera hecho eso. ¿Por qué, Señor, hiciste esto? ¿Por qué no lo hiciste así? Hermanos, Dios es sabio. Dios es infinitamente sabio. Yo no tengo respuestas por qué Dios permitió tal o cual cosa en tu vida. No sé. Pero una cosa sé, hermano mío y amigo, Dios es sabio. Y de todo dolor, Él saca provecho. De todo sufrimiento puede sacar. El Dios jamás desperdicia un sufrimiento tuyo para formar a Cristo. Porque Dios es sabio. Entonces, ¿cuándo llegó Cristo? Cuando se cumplió todo. Y el tiempo se cumplió. Ahora, este tiempo estaba obviamente predestinado desde antes de la fundación del mundo. Mire, por ejemplo, en Efesios nos dice Pablo que Él nos escogió para salvación antes de la fundación del mundo. Pedro dice que Cristo, como Cordero expiatorio, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces no fue una cosa improvisada la que hizo el Señor. No, era todo un plan. Pastor, incluso antes de que cayera Adán, incluso antes. Ahora, ¿por qué Dios permitió que Adán cayera si Él sabía? Y todas esas elucubraciones filosóficas que nosotros... No lo sé. Pero yo siempre digo algo. Siempre Dios, no lo entiendo muchas veces cómo hace las cosas, pero siempre las hace perfectas. Y Él es sabio. El Señor Jesucristo dijo en una oportunidad, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermano, la existencia de Jesús no empezó en Belén. Él es el Dios eterno. Y estando en la eternidad con su Padre, el Padre le encomendó una tarea. Venir a este mundo. ¿Cuándo? ¿Cuando a Él se le ocurriera? No, cuando se cumpliera el tiempo señalado. Amén. Y aquí hay también una pequeña aplicación a nuestra esperanza, hermanos míos. ¿Estás orando por un hijo, por su salvación? Espera el tiempo del Señor, ora por él. Por un esposo inconverso, ora hasta que el Señor haga la obra. Espera los tiempos del Señor. Comparte el Evangelio, guíalos a Cristo, pero deja que el Señor haga su obra en su tiempo. Ahora, no solamente esto estaba planificado antes de la fundación del mundo, también fue anunciado en medio de la historia humana. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, antes de ser Jesús, el hombre, era el Verbo eterno, el eterno Dios.
Pero este eterno Dios iba a incorporarse en la experiencia humana, en el tiempo, en la experiencia del tiempo humano. Recuerde que Dios no tiene tiempo en ese sentido. Pero hay un anuncio en el tiempo de la historia humana, cuando Dios da el juicio a la serpiente, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la descendencia tuya, le dice al diablo. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón, en el calcañar. Entonces hay una promesa, un anuncio, y se lo anuncia la serpiente. Vendrá un día, Satanás, un hijo de hombre, que te aplastará la cabeza. Aunque tú lo herirás, pero él te aplastará. En el fondo te matará, te herirá de muerte. Entonces es una promesa, un anuncio previo de que un día iba a venir ese Salvador que estaba ya determinado antes de la fundación del mundo. Bueno, también se anunció en el Antiguo Testamento que iba a ser descendiente de Abraham. Dios le dijo a Abraham: en tu simiente, Pablo aclara que es Cristo esta simiente, este descendiente, en tu descendiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces ya vemos en el capítulo 22 de Génesis que este prometido Mesías iba a venir de la familia de Abraham. Se anunció también su nacimiento. Isaías, el profeta, 700 años antes de que naciera Cristo, anuncia cosas importantes con respecto a este Hijo de Dios que iba a nacer. Dice Isaías 9, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Dice: y llamarán su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y sostenerlo con derecho y con justicia desde entonces y para siempre. Entonces ya Isaías 700 años antes anunció: un día vendrá este Padre eterno, este Dios poderoso, este admirable consejero. ¿Y cómo iba a llegar? Un niño nos es nacido. También Isaías dice algo sobre que nacería de una virgen. Y contrario a como algunas traducciones de la Biblia lo mal traducen cuando ponen ellos dice que nacerá de una joven. No, aquí en la palabra es virgen, una joven que nunca ha tenido intimidad sexual. Y esto tiene mucha relevancia porque habla de lo milagroso del nacimiento de Jesús, de lo sobrenatural de su persona. Dice Isaías: por tanto, el Señor mismo le dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. Una virgen concebiría un hijo. Entonces note que el anuncio va siendo un poco más preciso. También se anunció que este hijo, que este niño, sería rey con derechos, porque iba a ser un descendiente de David. Tu casa, dice, y tu reino permanecerán para siempre, le dijo Dios a David a través de Natán, para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Pregunta: ¿vivió David para siempre? No, ¿a qué se refería? Al hijo de David. ¿A Salomón? No resultó ser él. ¿Al hijo de Salomón? No tampoco. Y así se va para abajo la historia de Israel, ¿cierto? Ningún rey califica. Hasta que se pierda ahí en la oscuridad, ya después la descendencia de los reyes después de Asiria o de Babilonia, ya no hay nada. Hasta que de pronto en el Nuevo Testamento comienza a narrarse algo sumamente importante. Había un hombre llamado José y una mujer, una joven llamada María, que eran descendientes directos de David, de la familia de David. José por el lado de Salomón, María por el lado de Natán, hijo de David también. Los dos. Por lo tanto, como era descendiente directo de David,
si hubieran habido, voy a decir esto, elecciones en Judea en ese tiempo, Jesús tenía todos los derechos legales de ser rey de Judea, porque era descendiente directo. Si hubieran buscado ahí, a ver, ¿quién califica? ¿Quién tiene las condiciones? ¿Quién es el linaje de David? ¿Quién tiene los derechos reales? Jesús hubiera calificado. Pero como en ese tiempo ya eso ya se había perdido, olvidado, entonces Jesús es parte de una familia de humilde condición que vivía en Nazaret, un barrio de humilde condición, en una cultura común y corriente, y eran unos, o nosotros diríamos hoy en día, un número más en la sociedad. Pero fue anunciado de que era del linaje de David. Por eso Mateo, cuando empieza su evangelio, y Mateo tiene, ojo, la intención de hacer entender a su audiencia de que Jesús es rey de los judíos por derecho, empieza su evangelio diciendo lo siguiente. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Y por qué dice así? Hijo de David, hijo de Abraham, porque Mateo quiere conectar. ¡Wow! Es el hijo prometido de David. ¡Wow! Es la simiente de Abraham. Entonces conecta a Jesús Mateo con ese rey prometido, con ese profeta prometido, con ese Mesías prometido. Miqueas, que es un contemporáneo de Isaías, estamos hablando de 700 años antes de Jesús, profetiza y habla, anuncia previamente, incluso respecto a dónde va a nacer este Mesías. Dice el capítulo 5 de Miqueas, reúne ahora tus tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, dice, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esto es una verdad muy grande que habla Miqueas. ¿Sabes? Belén era la ciudad donde nació David, donde nació y se crió Isaí. ¿Se acuerda de Isaí? ¿Era descendiente también de quién? ¿Se acuerda o no? Booz y Ruth, la moabita. Entonces ellos tuvieron hijos y así viene y llega Isaí y llega David. Por eso es que proféticamente se le llama, se dice que la raíz de la raíz de Isaí va a brotar un vástago, un brotecito así. Ese es el Mesías. Entonces, hermanos míos, Belén es la ciudad donde nació David. Belén es la ciudad de David. Pero Belén era exactamente como lo describe una canción de Navidad que dice aldehuela, no le alcanza para aldea. Es un pueblecito. No sé si conoce algún pueblo chico donde usted entra, da 2 pasos y sale. Pero así era Belén. Pequeño, pero nació David ahí. En la cuna de David. Ahora, ¿dónde vivía María y José? Allá en Nazaret, en Galilea. ¿Dónde estaba Belén? Hacia el sur, para allá yendo a Jerusalén, como 50 kilómetros antes de llegar a Jerusalén. Entonces estaba lejos. Ahora, no creo que de pronto a María y José, oye, en una de esas el Mesías, tengamos un hijo y pongámosle que es el Mesías. Vamos, no. Mire, sucede todo cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Y de pronto a un impío que gobernaba todo el mundo, llamado Augusto César, se le ocurre la magistral idea de empadronar su imperio. Y tal vez le pasó por la mente, bueno, ¿cuánta gente habrá en el imperio? No sé, contémoslo. Y da una ley. Y en la tradición o en la política romana era que el empadronamiento se hacía en la familia o en la ciudad de la familia, ¿ya? Yo, qué sé yo, si nací en Curicó, recuerde que antes no era como ahora, ¿ya? Esto para que entiendan bien. Antiguamente, en los tiempos de Jesús y en el Antiguo Testamento, todo el conteo, todos los censos, toda la
si hoy día, si existiera en esos tiempos, ¿cómo se llama? Mideplan se llama lo que hay en la MUNI, que hace todas las cosas sociales, ¿ya? Lo haría por familias, no por personas. Entonces, la familia Jara, y no era yo y mi familia nuclear, no, eran todos los demás, nietos y bisnietos. Era una familia. Ese era el concepto de familia o tribu. Varias familias constituían una tribu. Varias tribus constituían una nación. Las familias estaban constituidas por familias nucleares. Y siempre había un patriarca, un principal de la familia. Entonces, cuando censaban a alguien, decían, vamos donde nació la familia. No, mi familia es de allá de Chépica, ya vamos para allá, pues allá tenemos que ir a hacer el censo. No, mi familia es de Curicó, pucha, tenemos que ir para allá. Esa era la dinámica por familias. Entonces, como José y María eran de la familia de David, cuyo lugar de origen era Belén, tuvieron que ir allá. Pucha, qué casualidad, ¿cierto? No, hermano, Dios es perfecto. Dios es sabio. Y si está dispuesto a ocupar un impío para cumplir los propósitos en ti, lo va a hacer. Y Dios es bueno. Entonces, Miqueas dice, tú Belén Efrata, aunque eres pequeña para las familias de Judá, o sea, de las familias de Judá, wow, no, la familia tanto, los de Belén, eran como, así lo hace ver el profeta. Era un pueblucho tan chico que no tenía de dónde sacar grandeza. Bueno, ahí podemos hacer un cruce en nuestras propias vidas, ¿cierto? Nosotros somos tan pequeños que no tenemos de dónde sacar grandeza. Pero Dios dispuso que el Salvador viniera a nuestras vidas. Somos como Belén, hermano. Somos como Belén. Donde Dios toma algo no con mucho valor, pero lo hace grande. Pero no por ser grande, sino porque Cristo está ahí. De hecho, por eso recordamos hoy día Belén. Ninguno de nosotros recordaría Belén si la persona del Salvador no hubiera estado ahí. Y eso es eso, hermano mío, lo que le da valor a nuestra vida, hermano. No importa cuánto te valora la sociedad, cuánto te valora este mundo. Cristo está en ti. Tú tienes un valor eterno. Tú y yo somos Belén, donde Dios puso su ojo y su misericordia. Entonces, hermanos míos, en Navidad debemos recordar el plan perfecto de Dios, que fue anunciado, que fue planeado, que fue profetizado, que fue cumplido, pero absolutamente en todos sus términos. Pero en Navidad, hermanos míos, no solo recordamos el plan perfecto de Dios, sino que también recordamos en Navidad la llegada de Cristo. La llegada de Cristo. ¿Ven? Hermanos, hay una tremenda frase que ocupa el apóstol aquí. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Qué precioso el hecho de que el Padre, hermano mío, envió a Cristo. Porque podría habernos dejado ahí, ¿cierto?, al juicio de nuestro pecado. Pero Dios envió a Cristo. Es precioso, ¿sabe por qué? Porque Él nos buscó. El mismo Dios ofendido, ahora quiere salvarte. El mismo Dios que pisoteamos con rebeldía su ley santa, el mismo tiene tanto amor que quiere salvarte. ¿Y sabías tú que puede perdonar todos tus pecados?
Llegó el cumplimiento del tiempo y llegó el cumplimiento del plan. Dios envió a su Hijo, hermano. Cristo no fue creado allí en Belén. No, Él fue enviado. Por eso Dios envió a su Hijo. Él ya existía. Esto habla de la preexistencia divina de Jesús. El eterno Hijo de Dios se convirtió en hombre, carne y hueso. Dios envió a su Hijo. Él es Dios. Él es la representación exacta de Dios. Por lo tanto, el que quiere salvarte no es un hombre común y corriente, como nosotros todos los mortales. No, es Dios que dio su vida para llevarte a su presencia. La Biblia dice que en el principio, en el origen de todo, o antes aún, era el Verbo. Ya existía el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Bueno, Jesús no nace en Belén y no comienza su existencia ahí, Él es Dios. Por eso, amigo, amiga, el que quiere salvarte es Dios, no cualquier persona. Y Él cumple todas sus promesas. Mire lo que dice Lucas 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el imperio fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Esa es la razón por la cual tuve que ir a Belén, porque el empadronamiento era por familias. Fue ahí para ser empadronado, dice, con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada. Pucha, justo, qué incomodidad, ¿cierto? Hoy somos buenos para reclamar con la incomodidad. Ay, ¿cómo Dios se le ocurrió esta hora? ¿Por qué no fue después? No, hermano, Dios es sabio. A veces hay cosas que Dios hace en nuestra vida que son incómodas. No estaban en nuestro plan. Pucha, ojalá fueran más fáciles, pero deben ser así, porque Dios es sabio. O no importa lo incómodo que sea, lo duro que sea, lo difícil que sea, es el plan perfecto de Dios. Y descansa en eso. Nota que aquí muestra en toda esta historia, en todo lo que pasó en el nacimiento de Jesús, nunca hubo momentos de comodidad o de vida fácil. Todo fue difícil. Ahora, eso no implica que toda tu vida va a ser difícil. No. Pero lo que significa, de alguna manera, para aplicarlo a nuestra vida, es que no importa los desafíos que hayan en el momento, tú tienes que caminar según los planes de Dios. Dice, José subió de Galilea, entonces fue con María, ella estaba embarazada, y más encima aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Qué pasó? En términos sencillos, empezó, ¿cómo se dice? Proceso de parto. ¿Cierto? Empezaron a tomar los minutos, no sé si tomaban los minutos, pero las contracciones iban siendo más intensas, venía el bebé. Inmediatamente entendieron que tenían que hacer labores de parto. Entonces, dice, dio a luz un hijo primogénito. Ahora, dice, interesante esto porque dice que Dios dio a luz un hijo primogénito, lo envolvió en pañales, que no eran pampers ni nada de eso. Literalmente esa palabra significa pedazos de tela, eso significa literalmente pedazos de tela. Lo envolvió en pedazos de telas y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra mesón, que muchas veces se traduce como hostal o posada, realmente podría significar mejor una pieza de alojados. Ya, esa es la idea más bien, una pieza de alojado. Y lo que algunos infieren, algunos comentaristas infieren, es que cuando llegaron ellos a Belén, tenían la idea de llegar donde un familiar. ¿Y qué pasó? Que este familiar dijo, pucha, no tengo espacio, la pieza está ocupada ya, y lo único que tengo para ofrecerte, José, mira, el establo. Si estás muy urgente con María,
pucha, lo más cómodo que yo creo que, ¿me entiende? O sea, el Salvador del mundo no tuvo clínica, no tuvo matrona, no tuvo ginecólogo, no tuvo asistente de parto, no tuvo nada, hermano mío. Imagínense los reclamones que somos nosotros por todas nuestras carencias, pero el Salvador vino en humildad. El creador de este mundo nació de la manera más humilde que alguien pudiera nacer, sin ayuda, sin consideración, sin aprecio, sin comodidad, sin lujos. Así nació nuestro Salvador. Dice que lo acostó en ese pesebre. Bueno, el pesebre usted sabe lo que es, ¿cierto? Un pesebre es donde se guardan los animales y donde comen los animales. La verdad es que pudiera ser muy calentito ahí, pero no sé si usted ha estado en un establo. Muy calentito será, pero el olor se lo encargo. La suciedad, uno dice, ¡ay, pero! ¿Y las infecciones para el Señor? ¿Notas cómo el Salvador baja a lo más profundo de la tierra? Y se hace tan obediente que es capaz de llegar a la condición más humilde que un ser humano puede llegar. Y el Salvador nace y se recuesta, es recostado en ese pesebre. Quiero leer un texto aquí en Mateo, capítulo 1, rápidamente, para complementar un poco esto. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Note, María todavía no se casó con José, estaban en el tiempo de desposorio, es decir, el tiempo de desposorio es un tiempo de 1 año antes de casarse. Culturalmente hoy se le llamaría el noviazgo, pero era un noviazgo que era prácticamente un matrimonio. ¿Por qué? Porque tú no podías deshacer esa relación, ¿ya? Y si querías deshacerla, tenías que darle carta de divorcio. Pero ese asunto era serio, se iban a casar. Entonces cuando de pronto José, en ese tiempo donde todavía no había intimidad sexual entre ambos porque no eran matrimonio consolidado, de pronto José se enteró de algo. María está embarazada. ¡Wow! Y dice que José, con el ánimo de no difamarla o no hacerla como que cayó en adulterio, quiso darle carta de divorcio, quiso dejarla. Pero un ángel se le presentó, ¿cierto? Y le dijo, no tengas temor de tomar a María como tu esposa, porque lo que hay en ella es un santo ser. Fue concebido por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué implica que fue concebido por el Espíritu Santo? Que no hubo el elemento masculino en su concepción. No hubo elemento masculino. Su embrión, ¿cierto? Su óvulo fue fecundado y fue convertido en un embrión de una manera milagrosa por la obra del Espíritu Santo. Y qué precioso es ver al Salvador, creador del mundo y de los cielos y de la tierra, convertido en un embrión. ¿Quién diría hoy día que esa es persona? Muchas mujeres reclamarían, dirían, no, pues yo tengo derechos de mi cuerpo. Imagínese María feminista. No. ¿Cuál era el valor de ese ser que había concebido el Espíritu Santo? El valor de un ser. Ahí había un ser. El santo ser que nacerá, ¿cuándo se lo dijo? Cuando era un embrioncito chiquitito. ¿Pero cómo le llamó el ángel? Un ser. Las personas tienen valor aún desde la concepción. Amén. Por eso respetamos la vida y promovemos la vida. Entonces, dice ahí Mateo pensando, un ángel advirtió y dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Y por qué le iba a llamar Jesús? Ahí da la explicación. Porque él salvará
a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús o el nombre Jesús es exactamente el mismo nombre Josué en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y es una conjunción de dos palabras que significa literalmente Jehová o Yahweh salva. O Yahweh es Salvador, Jehová es Salvador. ¿Y por qué le llamaron Jesús? ¿Por qué no le llamaron Efraín o Juan? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Él es el Salvador. Él es el Salvador. Amigo mío, amiga mía, tú no puedes salvarte a ti mismo. Sé que buscas complacer tu vida en cosas de este mundo. A lo mejor tu redentor es tu logro académico, a lo mejor tu redentor es tus relaciones afectivas con alguien, a lo mejor buscas redentores en toda esta sociedad, una idea política, no sé, busca en todos lados un redentor. No, el redentor es Cristo. Él puede salvarte. Y Él puede librarte de la culpa, del pecado, de la condenación y darte vida eterna y vida nueva. Lucas agrega algo importantísimo. Dice acerca de Cristo, este será grande. ¿Perdón, el que está ahí entre medio de los animales? Sí, será grande. ¿Y dónde está la grandeza de ese niño? Si hasta el olor no, ahí en el establo no. Yo de lejito lo veo. Imagínense si hubiera tenido visita, ¿no? Yo de lejito nomás, que a mí las vacas no me... ¡Wow! En la humildad nació Cristo. Y hermano, sufrió el desprecio así, de esa manera, toda la vida. Por eso fue llamado por Isaías el varón de dolores, experimentado en quebranto. Porque Él, hermano mío, vivió desde que nació todas las miserias que tú y yo tenemos que vivir en esta vida. Él las vivió. Por eso Él puede identificarse contigo. Por eso Él puede entender de qué quiere salvarte. Este será grande, dice Lucas, dice ahí el relato, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No tendrá fin. ¿Sabe usted una cosa? Le doy una noticia. Cristo reina. ¿Ven? Nosotros no estamos esperando a que venga el rey a reinar. No, Cristo ya reina. Cristo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cristo ya reina, Él es rey. En ese humilde pesebre nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice Pablo aquí en Gálatas, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estas dos frases tienen importancia grande porque nacido de mujer habla de su humanidad. ¿Me entiende? Él no vino del espacio, no lo trajeron los extraterrestres, no era un fantasma que se apareció, no, nació de mujer. Es decir, era de carne y hueso. Era Dios hecho hombre. Esto es una de las cosas que celebramos, hermano mío, incluso en la Santa Cena. ¿Qué celebramos en la Santa Cena? El que ese Dios hecho hombre derramó su sangre y dio su cuerpo, porque era el hombre, 100% hombre, verdadero Dios. Eso celebramos, su cuerpo quebrantado, su sangre derramada. Celebramos el sacrificio de ese Dios encarnado. Por eso en un tiempo en la historia de la iglesia se le llamó a María la Madre de Dios. Y ojo, no es un título incorrecto. Porque Madre de Dios se le da ese título cuando justamente el cristianismo estaba combatiendo por la fe del Evangelio. Porque habían algunos que estaban negando la deidad de Cristo. Estaban negando de que Cristo era Dios. Entonces se le atribuyó un título a María la Virgen y le pusieron la Theotokos, la Madre de Dios, realzando la idea de que ese ser que nació por ella es Dios.
Bueno, ¿qué es? ¿Dios u hombre? Ambos. Verdadero Dios, verdadero hombre. Ese es Jesús. Ahora, ¿por qué vino y se hizo hombre? Bueno, lo vamos a ver después. Nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley. Cristo nació bajo la ley en el sentido de que nació en el pueblo de Israel que estaba bajo la ley divina, porque él tenía, ¿cierto?, que cumplir esa ley. ¿En qué sentido cumplió la ley Cristo? Bueno, la cumplió de manera profética. Él cumplió todas las profecías que tenían que ver con el Mesías. Cristo también cumplió la ley de una manera positiva. Es decir, hermano mío, Él cumplió a cabalidad todo lo que la ley exige. Y cuando se fue a bautizar, y Juan le dijo, oye, tú deberías bautizarme. No, es necesario que cumplamos toda justicia. Él cumplió todo. ¿Y por qué se circuncidó si era Dios? Tenía que cumplir la ley. ¿Y para qué? Para que los que estamos bajo la ley condenados fuéramos librados por su obediencia. ¿Tenía que cumplir la ley Él? Por nosotros sí, por sí mismo no, porque es justo y santo. ¿Sabe lo que dice la Biblia de él? El apóstol Pablo dice que él no conoció pecado. ¿Cómo sería no tener pecado en la mente? No sé. Un día lo sabré estando en la gloria, ¿amén? Ahí dice, no, ya no habrá más realidad pecaminosa en nuestra vida. Yo ni siquiera lo imagino. Pero Cristo nunca cometió pecado, ni pensó pecado. Dice Pedro, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y también dice Pablo en Filipenses que él fue obediente hasta la muerte. Incluso la muerte de cruz, o sea, la muerte más terrible para un delincuente. Incluso ahí, hasta ahí fue obediente. Entonces él cumplió obedientemente toda la ley perfecta de Dios. ¿Y para qué? ¿Para demostrar cuán bueno era? No, hermano mío, para juntar una tremenda cantidad de justicia para regalártela a ti, si tú confías en Él como tu Salvador. Si tú te arrepientes de tu pecado y te entregas al Salvador. Pero no solamente Cristo cumplió la ley de manera positiva, obedeciéndola, sino que también la cumplió de una manera penal. ¿Qué quiere decir esto? Él pagó por nuestros delitos. La ley nos condena. Según la ley, hermano mío, nosotros somos pecadores. Según la ley, nosotros merecemos el castigo de Dios. Según la ley, nosotros merecemos la ira de Dios. Pero ¿sabe quién la recibió por nosotros? Ese niño de Belén, que nació para morir por nosotros. Dio su vida. Qué precioso, hermano. ¿Sabe lo que significa todo esto? Que Cristo gastó su vida por nosotros. Todo lo que hizo en la vida lo hizo por ti y por mí. A veces decimos, bueno, ¿cuándo queda tiempo para mí? ¿Cuándo mis proyectos? ¿Cuándo mis planes? Bueno, el Señor vivió todo y murió todo por otros, no para sí. Los únicos planes personales de Cristo tenían que ver contigo y conmigo. ¿Acaso hay amor más grande que ese? Son preciosas verdades, ¿cierto? Pero hermano mío, en Navidad no solamente recordamos el plan perfecto de Dios, no solamente recordamos la llegada de Cristo a este mundo, sino que también en Navidad admiramos esta obra de Cristo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, mire, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Qué propósito tuvo Cristo en su vida? Redimirte, salvarte.
fuimos redimidos para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Esta palabra redimido significa literalmente que Él vino a pagar un precio para hacerte libre, para liberarte del mundo, de tu pecado, de la condenación, del diablo, de todo lo que haya que liberar, de la muerte. Ahora no vivimos con temor a la muerte, porque estar con Cristo es muchísimo mejor, porque estamos libres y el Salvador vino a librarnos, a redimirnos. Y miren lo que dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, no solamente somos redimidos, somos adoptados en Cristo. El Señor no vino a entregarle plata a los pobres, si hablamos pobres espirituales. No, Él vino a hacernos sus hijos, que es mucho más grande. Él nos libró no para volver a la esclavitud, hermanos, sino para hacernos sus hijos. Y no solamente eso, sino que fuimos también salvados para ser su morada, para ser habitados por Él. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, mira, el Padre envió a su Hijo para redimirte, te salvó y ahora envió su espíritu para hacerte su hijo, para relacionarse contigo como hijo, a tal punto que nosotros decimos, papá, padre, a ese punto la cercanía. O sea, Dios no solamente vino a salvarte, sino que a habitarte. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentes en tu redención, en mi redención. En conclusión, hermanos, la Navidad no es una tradición cultural, hermanos, sino el cumplimiento del eterno plan de Dios. Las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a este precioso Mesías. El nacimiento de Cristo es la encarnación del eterno Hijo de Dios. Eso es lo que recordamos en Navidad. La encarnación de Cristo, la redención que viene a través de Él, el soberano plan eterno de Dios tan perfecto y tan sabio. Esto nos debe ayudar, hermanos míos, hoy a corregir nuestros enfoques en Navidad. No debemos reducir esta Navidad a mero sentimentalismo o puro consumismo o olvidando que el centro es Cristo y su obra. Hermanos, debemos vivir la Navidad con un enfoque bíblico. Estoy hablando de no enfocarnos tanto en el regalo, enfóquese en la gracia del Señor que nos regaló a su Hijo. O en el entretenimiento, ¿qué hacemos ahora en Navidad? Bueno, no, mejor adore al Señor. O en la satisfacción personal, hoy, ¿qué me regalará hoy mi mamá esta Navidad? No importa, busca la gloria del Señor. Ese es nuestro enfoque como creyentes, es el Señor. Y espero que el Señor nos dé la gracia para poder enfocarnos en lo correcto de esta Navidad, amén. Y alegrarnos en nuestro amado Salvador, quien nació en Belén, ¿cierto? No para venir a hacerse él mismo una gran persona, sino vino a morir, a dar su vida, en todos los sentidos, a dar su vida por nosotros, para llevarnos al Señor. ¿Y qué está esperando hoy el Señor? Bueno, que te arrepientas. Arrepiéntete de tu pecado. Deja de luchar con el Señor. Deja de presentar excusas con el Señor. Tienes un Salvador que te ama. Tienes un Salvador que dio todo por salvar a pecadores como nosotros. Y Él está dispuesto a perdonar todos tus pecados. Y está dispuesto a convertirte y transformar tu corazón. Imagínate un corazón transformado, cambiado por la obra y el poder del Señor. Y yo espero que el Señor sople vida en tu corazón y que convierta tu corazón de piedra en un corazón de carne y que vivas tú misma, las preciosas verdades que hay en el Evangelio, que traen vida y paz con Dios. Oremos.